Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Hoy estamos con mucho gusto, con mucha bendición en este 22 de abril. Ya vamos que es el cuarto mes, ¿verdad? No nos vaya a pasar como el año pasado, que el año se nos acabó. ¿Qué hicimos? ¿Quién sabe, verdad? Ya este año tenemos va muy rápido, pero ¿por qué sentimos que el año va más rápido? ¿Por qué sentimos que el tiempo es más rápido? Porque la palabra de Dios, la Biblia se está cumpliendo y la Biblia nos dice que los tiempos se van a acelerar. Imagínense. Y eso está escrito no solamente hace 2000 años, sino hace mucho más en los libros de Job, hace 5000 años, donde habla acerca de que los tiempos se acelerarán. Y es increíble ver cómo hace algunos años en el tsunami que estuvo no recuerdo el año, me parece que no recuerdo exactamente el año, pero tsunami que fue en Asia, específicamente en el país de Sumatra, fue tanto el golpe que el planeta tuvo una pequeña rotación, es decir, el planeta se movió, rotó, y los minutos, los días ya no son de 24 horas, son de menos tiempo. Y toda esta serie de movimientos tectónicos, todo lo que está pasando en la Tierra, en el planeta, en semanas anteriores hemos observado lo que predicamos en Apocalipsis capítulo 6 acerca de los 6 sellos y de los 4 jinetes del Apocalipsis, y donde hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios. Hemos entrado a un nivel de profundidad en la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado observando temas muy interesantes, y lo mejor es que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Yo creo que Dios tiene algo preparado para mí. Yo creo que Dios algo quiere hablar a mi vida. Cuando yo voy a la iglesia esperando, esta palabra se llama expectación. Diga conmigo, expectación. Expectación. Yo estoy esperando que Dios vaya a hablar algo, porque si yo voy esperando que no pase nada, o voy a la iglesia esperando a ver cuánto se tarda, porque ya me quiero ir, porque no voy a hacer otra cosa, porque dejé la hora de los frijoles después, que tengo que ir a ver si no. Es decir, cuando estamos en la iglesia necesitamos entender que hay una palabra de parte de Dios que va a transformar nuestras vidas. Y cada vez que usted viene a la iglesia, Dios le habla, y esta palabra a usted le va a producir vida. Diga conmigo, vida. Amén. Hoy quiero compartir este tema, sabiduría espiritual. Y este tema vamos a observar ahorita lo que nos representa, lo que significa la sabiduría espiritual. Partiendo del libro de Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, observamos unos puntos muy específicos, muy puntuales. Es decir, la sabiduría espiritual es una característica, la sabiduría espiritual es algo que necesitamos. Dile a la persona que tienes al lado, necesitas sabiduría espiritual. ¿Cuánto necesitamos sabiduría espiritual? ¿Cuántas veces hemos que en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos, en todo lo que hacemos, cuántas veces hemos cometido errores y cuántas veces seguimos repitiendo los mismos errores? Es decir, que necesitamos entender que Dios tiene un pensamiento diferente al tuyo. Es decir, Dios quiere que tu mentalidad, Dios quiere que tus pensamientos sean mejores, que tus pensamientos sean más grandes, que tus pensamientos te lleven por camino de bendición. ¿Cuántos queremos el camino de bendición? Yo quiero que mis pensamientos me lleven por el camino de bendición. Yo necesito que Dios me bendiga. Todos queremos que Dios nos bendiga, ¿es cierto? Es decir, queremos que Dios nos bendiga, pero necesitamos entender
bendición, esa ruta de bendición, necesitamos saber tomarla, entenderla y caminar por ese camino, porque ese es el camino de bendición. Amén. Necesitamos entender también que nos urge la sabiduría espiritual. Porque cuántas veces hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos incorrectos? ¿Verdad? Y la voluntad de Dios es que Él quiere algo diferente para ti. Él quiere darte 3 características a través de su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué quiere Dios para ti? Quiere algo bueno. Dios quiere algo agradable, pero también Dios quiere llevarte a ese nivel en lo perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero Dios es perfecto. ¿Cuántos sabemos que Dios es perfecto? Y Dios quiere entregarnos en ese camino de bendición. Vamos a ver qué dice la palabra estamos en Colosenses capítulo 1, versículo número 3, iniciamos aquí. Y dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos extendiendo y vamos a ir desarrollando los aspectos importantes. A ver, iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy en esta tarde? Si usted quiere que Dios le hable, Dios lo habla. Pero si usted quiere seguir pensando igual que siempre, pues Dios lo va a respetar, Dios es su voluntad. Pero vamos viendo cómo yo voy a llegar a alcanzar la sabiduría espiritual. Vamos a ver cuáles son los pasos. Paso número 1. ¿Qué tenemos que hacer para tener sabiduría espiritual? Porque no solo es, pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque yo necesito recibir la sabiduría espiritual. Dios lo puede hacer, claro que sí, siempre y cuando sea su voluntad. Pero ¿sabe algo? Usted tiene que entender este primer paso. El primer paso lo encontramos en el versículo número 3, siempre orando por vosotros. Ahora, ¿qué significa tener sabiduría espiritual? Porque yo puedo pensar, yo soy un cristiano, tengo 25 años de cristiano, tengo 40 años de cristiano, yo ya me leí toda la Biblia, y yo puedo pensar que yo tengo toda la experiencia, que tengo todos los conocimientos, y que yo ya me sé toda la Biblia, el derecho y al revés, y que ya me sé todo, ¿no? Bueno, hay personas que piensan así. Mas sin embargo tenemos que entender que no es que lo sepamos todo, sino es como todo eso que sabemos, como yo lo aplico para mi vida de todos los días. Y una cosa es bien importante, si yo aspiro a crecer espiritualmente, si yo quiero recibir inteligencia espiritual, tengo que hacer lo primero. Y lo primero lo encontramos aquí, siempre orando por nosotros. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Usted tiene que estar orando por sus hermanos en Cristo en la iglesia. Yo quisiera preguntarle, mas no me responda ni levante la mano, pero yo quisiera preguntarle a usted, esta semana usted tuvo un tiempo de oración por los pastores, tuvo un tiempo para orar por los líderes de la iglesia, usted tuvo un tiempo para orar por los jóvenes, por los niños, por los discípulos de la iglesia, usted tuvo un tiempo especial con el Señor, este lugar es Mezcales, bendícelo, usted tuvo un tiempo, porque sabe algo, si nosotros no empezamos con lo primero, no vamos a poder avanzar a lo demás. Y una de las cosas importantes es que usted sabe que hay varios idiomas en el mundo, ¿verdad? Que hablamos nosotros español. Hay gente que habla inglés, pero usted tiene que hablar el lenguaje del reino de los cielos. El lenguaje del reino de los cielos significa que de esta boquita preciosa tienen que salir palabras de vida eterna. De nuestra boca deben de salir palabras de bendición.
Tal vez nosotros podemos observar a alguien que está cometiendo error, pecado. Por eso no importa, porque nosotros no somos ni los jueces y nosotros no podemos tomar las atribuciones de Dios. Pero cuando hay una persona que habla el lenguaje del reino de los cielos, este lenguaje es vida eterna. ¿Qué es lo que debe de salir de tu boca? Palabras de bendición. Cuando tú ves a tu hermano en Cristo, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Dios te bendiga, que feliz estamos aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor es que yo me encuentro a Mari allá en la bodega y pasa junto a mí y me saluda. Imagina. Qué barbaridad. Pero el domingo aquí, sí, Señor, bendice a los pastores. Y en la bodega se voltea para que no me vean. Ay, ahí viene el pastor, que no me vean. Necesitamos entender el lenguaje del reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios nos use? Yo quiero que Dios use su vida de cada uno de ustedes. Yo quiero que usted un día esté en un hospital, no porque esté enfermo, sino porque usted vaya a predicar. Yo quiero que usted esté en algún lugar porque conoció a alguien que necesita de Cristo y tal vez esa persona está enferma. Y yo quiero que usted vaya y ponga las manos y esa persona reciba sanidad. Pero si no empezamos con lo primero, ¿cómo queremos todo lo demás? ¿Cómo quiero las grandes bendiciones, la gran gloria? ¿Cómo quiero la gran unción si no estoy dispuesto a hacerlo primero? Y lo primero es que nuestro lenguaje debe de ser lenguaje de vida eterna, lenguaje de reino, palabras de vida eterna. Es decir, si usted como mamá dice, mis hijos nunca van a cambiar, ¿qué crees? Se va a cumplir lo que sale de tu boca. Si tú estás como mujer y ves a tu esposo que ya no lo quieres ni ver en la casa, ¿verdad? Ahí está el marido, bueno, a ver si vas a trabajar. Y nunca vas a cambiar, y nunca vas a dejar de ser borracho, nunca vas a dejar. Y en eso que nunca, ¿qué crees? En nuestra boca hay un poder y hay un cumplimiento. Entonces usted necesita entender que tiene que hablar el lenguaje del reino de los cielos. El lenguaje es un lenguaje de bendición. Usted tiene que declarar vida y vida eterna. A lo mejor usted sabe por ahí que tiene, no sé, alguna persona sabe que está ante una situación. Usted tiene que orar, bendecir y declarar que todo va a salir bien. Ese es el lenguaje del reino. ¿Cuántos queremos empezar a hablar el lenguaje del reino? Yo le voy a decir algo. Esta iglesia está creciendo y la iglesia va a crecer y la iglesia va a aumentar. Se lo digo. Y viene gente, va a venir gente nueva y vienen más personas. Y los pastores no podemos atender a todos al mismo tiempo. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y que digan que quiero servir al Señor. A mí me gustaría en una parte de este lugar tener un apartado así, y ese apartado que se llame consejería. Y que haya hombres y mujeres con temor de Dios, con conocimiento de la palabra y sabiduría espiritual, que si viene una persona nueva que está atravesando una situación, pues pasa a consejería. Ahí alguien le va a ayudar y esas personas le van a dar seguimiento, van a estar orando. Es decir, la gente se va a sentir como en casa. Tenemos que hacerlo. Pero mientras no se levanten todos esos líderes y esos hombres y mujeres, los pastores tenemos que seguirlo haciendo. Entonces nosotros o atendemos un tema, o atendemos otro, o ¿cómo le hacemos? O atendemos jóvenes, o atendemos a los niños, o atendemos la iglesia de Mezcales, o atendemos el comedor infantil en Jardines, o atendemos el comedor infantil de Mezcales, o atendemos las casas de paz, los estudios, las células, atendemos los matrimonios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usted tiene que entender claramente que el lenguaje del reino es bendecir a otros. Amén. Yo, por ejemplo, si aquí llegan americanos, Paul, tú te encargas de ellos. Hay que los atiendan. Claro, él no habla el idioma, ¿no? Que hay que los ayude en ese aspecto. Paul no sabe, Dios lo mandó aquí y él está haciendo obediente, no
pastor de esta iglesia. Amén. Dios nos está preparando para... No sabe lo que le viene, pero Dios lo está preparando. Y así Dios está preparando. Dios está preparando a mucha gente. Dios está preparando a Leti y a Lorenzo para ser líderes de matrimonios. Dios los está preparando. Dios está preparando a Eric y Freddy para tener un liderazgo juvenil. Dios los va a preparar. Yo quisiera que ya fuera como ahorita, ya está todo listo. No, tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios. Amén. Pero es importante atender el principio número 1, en el versículo 3, siempre orando unos por otros. Y una persona cuando ora, se siente. Ayer estábamos en el evento con los jóvenes y hubo un momento poderoso, ¿verdad? Los jóvenes recibiendo de Dios, y uno de los pastores me dice: ¿puedes orar por tus jóvenes? Y yo, sí, claro. Yo dije, pues, este evento ustedes lo están organizando, ustedes jóvenes, ¿no? Pero bueno. Y entonces dije, yo voy a orar para que Dios dé paz. ¿Y cuál paz? Hubo fuego, hubo poder, los jóvenes cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero había otros pastores, no pastores, porque solamente estaba la pastora Eva y el hijo de la pastora Eva, y también es pastor, pero él estaba en el mundo de la música, y los jóvenes recibiendo, y había líderes que estaban orando por los chavos, y bueno, pues también había una bendición, ¿verdad? Pero ¿a qué le quiero decir con esto? Cuando hay una vida de oración se nota, se siente. Cuando hay una vida de oración, yo no tengo que andar haciendo faramayas, estar aquí una hora así, y ya no, pones la manita y el Espíritu Santo hace lo demás. Fluye el Espíritu Santo, fluye el poder. Entonces usted tiene que hacer esto, es orar. Si usted tiene una vida de oración, usted ora unos por otros, usted está orando por los pastores, está orando por los líderes, usted está orando por lo que Dios quiere hacer en esta comunidad, Dios va a hacer algo poderoso. Pero usted necesita entender que el lenguaje del reino de los cielos es bendecir con palabras de vida. ¿Cuánto vamos a cambiar nuestro lenguaje? Es difícil cambiar ese lenguaje, esa mentalidad, porque a veces quisieras bendecir a alguien que te ha hecho mucho daño y dices, ay, pues ¿cómo le hago? Pero cuando tú das ese paso y tú bendices, algo sucede, algo se tiene que romper. Si tu esposo, yo sé que ninguno de los de aquí, ¿verdad? Espero en Dios y en Cristo, ¿verdad? Pero si tu esposo le gusta así como que tomar y se pierde 2 o 3 días, tú tienes que empezar a declarar gracias porque mi esposo es un siervo del Señor. Tienes que empezar a declarar gracias, Señor, porque mi esposo te va a servir. Gracias, Señor, porque mi esposo va a estar evangelizando en las calles. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo con mi esposo. Asimismo, esposos con las esposas y papá y mamá con los hijos. Tiene que declarar. Si usted lo declara, el enemigo declara. ¿Y sabe cuál es el decreto del enemigo? El decreto del enemigo es un decreto de muerte. Y luego la gente dice, yo no sé por qué me han pasado tantas cosas tan malas. Yo no sé por qué estoy viviendo todo esto malo. Bueno, tenemos que sentarnos y empezar a revisar nuestra vida y qué es lo qué palabras han salido de nuestra boca. Y tenemos que soltar palabras de vida eterna. Entonces, número 1, siempre orando por nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Lo que tú honras es lo que tú recibes. ¿A qué me refiero con esto? Está la pastora. Si yo la quiero honrar, ¿qué significa honrar? Honrar es reconocer. Yo quiero reconocer que ella es mi pastora. Le traigo una agüita, un detallito, algo que haga su corazón sentir agradable. Eso es tener un reconocimiento. Pero cuando hablamos que la Biblia dice, quien da honra a
profeta, recompensa del profeta recibe. Quien da honra a apóstol, a pastor, recompensa recibe. Y hay gente que nunca ha recibido nada porque jamás ha honrado a nadie. Es importante entender el principio de honra, porque la honra es reconocimiento. La honra es un reconocimiento. Yo reconozco, por ejemplo, voy a decirlo porque hemos honrado a la familia de los Jesús, doña Esther, a Mari también en Jardines, y los hemos honrado. Y no solamente es de honra de, ay, qué bueno, Dios te bendiga, Cristo vive, amén, ahí nos vemos, no, hemos visto sus necesidades y les hemos dado varias cosas, pero no andamos diciendo esto para, ay, la gloria de los pastores que andan diciendo, claro, no es el objetivo es poner el ejemplo, y hemos honrado, y así como lo hemos hecho con ellos, lo hemos hecho con muchos de ustedes. Los hemos bendecido. ¿Y por qué los hemos bendecido? Porque los queremos honrar. ¿Por qué? Porque reconocemos que ustedes son hombres y mujeres de valor delante de Dios. Por eso es que estamos honrando, por eso es que estamos reconociendo. Y eso es algo que usted tiene que entender, porque el que honra, recibe, honra también. Entonces, cambiamos ese chip, cambiamos esa mentalidad. Y yo voy a orar para bendecir. También dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero punto número 1, vamos entonces a orar. Vemos en el versículo 4 que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenemos a todos los santos. A mí, ¿sabe qué me interesa? ¿Sabe qué me interesa bastante? Que vengan gente de otras iglesias y que nos vean y nos conozcan y que digan, aquí se siente el amor de Dios. Y te digo algo, han venido pastores, han venido gente de muchos lados, y aquí está la pastora que no me deja mentir, nos dicen, los pastores y gente de otros lados, y dicen, a mí me gusta venir a tu iglesia porque en este lugar yo siento el amor de Dios. Honramos, bendecimos. Precisamente, versículo 4, y del amor que tenemos a todos los otros. Usted tiene que amar a la persona que usted tiene. A ver, ve a la persona que tiene al lado, dile, te amo en el nombre de Jesús. Te bendigo, te respeto. Tenemos que aprender a honrar y amar a nuestros compañeros, nuestras escuelas, nuestros hermanos de Cristo. A nuestros hermanos en Cristo. Y cuando nosotros honramos a nuestros hermanos en Cristo, sabemos que Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la palabra verdadera? La del Evangelio de Dios. Nosotros no estamos diciendo como iglesia y como ministerio, nosotros tenemos la palabra verdadera de Dios y nosotros somos los mejores y somos la mejor iglesia. Nosotros no estamos diciendo eso, nosotros estamos diciendo, nosotros seguimos la Biblia porque reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios. A ver, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, ¿qué dice ahí? Y crece, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? Que lleva fruto y crece. Versículo 6. Fíjense lo importante del versículo 6, ¿verdad? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿A qué se refiere con el versículo 6? Fíjense que es interesante el versículo 6. Versículo 6 nos habla y nos dice que tienes que llevar fruto, pero tienes que crecer. ¿A qué nos referimos con llevar fruto? A que vamos a crecer. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Porque hoy somos mejor de lo que éramos ayer. Porque hoy mi situación económica es mejor que hace un mes, que hace un año. Porque hoy estoy viviendo una época diferente en mi vida, entonces estoy creciendo, pero también estoy llevando fruto.
¿Cuántos estamos creciendo y llevando frutos? Para yo tener sabiduría espiritual, necesito entender que necesito crecer espiritualmente. Pero la única manera de crecer espiritualmente, ¿cuál es? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veas que aquel día malo está cerca. ¿Qué crees? Estamos en estos días. Ya estamos en estos días. ¿Qué tengo que hacer entonces yo para crecer? Necesito entender que necesito congregarme. Necesito entender que necesito un padre y una madre espiritual, porque esto me va a traer un crecimiento a mi vida. ¿Se imagina usted que acá afuera sembramos un árbol de manzanas, ¿verdad? Sembramos el árbol de manzanas, ya echó sus raíces, ¿verdad? Y yo de momento quito ese árbol y me lo llevo a la otra esquina y lo entierro y me funciona, pero no me gustó, no me lo llevo por otro lado. Estoy de lugar en lugar, buscando, y ¿sabe qué pasa? Las raíces, cuando las sacan, porque las arrancan, las raíces se cortan, pierden nutrientes, pierden fuerza, pierden vitalidad. Y eso pasa muchas veces cuando andamos de un lugar o estamos en otro lugar o vamos a otro lado. No, tenemos que entender que si vamos a echar raíces, vamos a recibir el nutriente, porque la tierra es lo que nutre a los árboles. Siempre desde que iniciamos este ministerio, iniciamos esta iglesia, declaramos: fuente de vida es tierra fértil. Y la gente que está aquí tiene que crecer, la gente que está aquí va a avanzar, la gente que está aquí va a crecer, pero no solo va a crecer, va a tener muchos frutos. Y el anhelo de nuestro corazón es verlos a ustedes que han crecido, pero que también llevan frutos. Que hay un fruto que corresponde, y nosotros que nos conocemos, algunos de mucho tiempo y otros de poco tiempo, pero hemos notado que ustedes han crecido en este lugar. Yo recuerdo cuando Elvira llegó a la iglesia hace unos años, ella era una, hoy es otra. Hoy me sorprende, es una mujer de fe inquebrantable. Ella ha vivido muchas cosas, no soy yo quien decir su testimonio, pero un día le diga: pastor, estoy listo para empezar a predicar. Yo voy a decir amén. Pero es una mujer de fe sorprendente, a mí me sorprende su fe de ella. Y hay gente aquí nueva también, ¿verdad? Que puedo decir Nancy, ¿verdad? Cuando llegó Nancy era una persona y hoy es otra persona. Hay un cambio sorprendente en la vida de Nancy. Ella sabe, se nota, se ve, ¿no? Entonces, es muy importante que si venimos a la iglesia, si hay un cambio en nosotros, se debe de notar. Porque si se nota el cambio es porque estamos creciendo. Porque si estamos creciendo, algo debe de suceder. Recuerdo a él cuando llegó hace algunos años a la iglesia con una situación bastante fuerte, pero hoy, qué bendición, ¿verdad, Elvin? Hasta con una nieta, ¿verdad? Pero cuando llegó a la iglesia era una situación fuertísima, y hoy puedo ver toda su familia bendecida. También ya quiero que nos dé un testimonio pronto. Vamos a impulsar para que nos compartan la palabra del Señor. Amén. Pero ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos crecer y llevar fruto. Diga conmigo: fruto. Hay fruto importante. Hay gente que da fruto, pero también hay gente que da problemas. Hay gente con un codazo de la palabra. Y le están hablando. Hay gente que le están codazos ahí. Rafa, no te vas a tomar y más. Es importante que nosotros aprendamos a dar frutos en Dios. Amén. Yo sé que usted es un hombre y una mujer de Dios, que tiene temor de Dios, y que estamos juntos aprendiendo y caminando juntos a la par en el reino de los cielos. Pero para que usted crezca necesita tener raíces, y las raíces deben tener profundidad. Usted sabe que cuando vienen los huracanes, vienen los tsunamis, vienen las inundaciones, las palmeras, es sorprendente, las palmeras son muy altas, ¿verdad? Pero y la primera, el tsunami, el huracán, lo que
16 metros de profundidad. Imagínense, eso no lo arranca nadie. Claro, las dejan pelonas, sus cocos, pero pasa el tiempo y vuelve a dar sus hojitas, sus cocos. ¿Pero por qué? Porque tiene raíces. Y usted tiene que echar raíces en la iglesia de Jesucristo. Y usted tiene que echar raíces, declarar, decir, Señor, yo voy a echar raíces porque yo quiero crecer. Yo voy a echar raíces porque yo quiero dar fruto. Y dice la palabra que si tú das fruto y tu fruto permanece, dice Dios, pídeme lo que quieras. Tal cual. Si tienes fruto y tu fruto permanece, pídeme entonces lo que quieras porque te lo voy a dar. Yo por eso me gusta tener fruto y seguir creciendo. Porque yo le pido mucho a Dios muchas cosas. A ver, no es usted, pero yo sí le pido mucho a Dios. Por eso necesitamos entender, necesitamos crecer y llevar fruto. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué palabra tan interesante, ser un fiel ministro en Cristo. Si Dios te ha entregado un ministerio, si Dios te puso un llamado, si Dios te puso a hacer algo, sé fiel en Dios para seguir haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuánto vamos a ser fieles a Dios? A ver, ¿usted está seguro? Usted tiene que ser fiel a Dios. ¿Pero qué significa ser fiel a Dios? A lo mejor hoy yo tengo que venir a la iglesia y me siento cansado, me siento enfermo, tengo problemas, pero todo eso lo hago a un lado y yo voy a la iglesia porque tengo un compromiso en primer lugar con Dios y en segundo con mis hermanos de la iglesia. Y yo no voy a faltar a la iglesia porque yo sé que Dios va a ver, algo va a hacer conmigo. Muchas veces a la gente le pasan muchos problemas antes de salir de su casa. Muchas veces las personas tienen situaciones, conflictos o hasta enfermedad para que no vayan a la iglesia. Usted no puede rendirse, usted no puede permitir que el enemigo gane terreno con estas cosas. Porque por eso se levantan los problemas, por eso se levanta el cansancio y la enfermedad, porque el enemigo no quiere que tú vengas a la iglesia a que recibas lo que Dios te preparó para ti. Por eso es ser fiel en nuestro ministerio, porque somos fieles en primer lugar a Dios y en segundo lugar a las personas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Levanta su mano derecha conmigo. Diga, yo voy a ser un fiel ministro, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 8, que también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu, ¿verdad? Si somos fieles en el ministerio, nos da su amor en el Espíritu. Versículo 9, aquí está más interesante, porque estamos llegando casi a concluir, pero dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, repetimos una vez más, paso 1, no cesamos de orar por vosotros, y otro punto importante, y de pedir que seas lleno de conocimiento de la voluntad o de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que usted debe de estar orando? Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Usted puede orar por su esposo, esposa, hijos, familiares, pastores, líderes, hermanos, consiervos. Usted puede orar por todos y decirle, Señor, yo te pido que los hermanos de la iglesia los llenes de tu conocimiento. Señor, yo te pido que los llenes de sabiduría. Señor, yo te pido que nos llenes entonces de inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Es diferente a la inteligencia intelectual. Yo puedo ser una persona muy lista, muy inteligente. Yo puedo ser una persona que tenga mucho conocimiento,
Pero yo puedo tener mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha lógica, y puedo tener todo eso, y puedo ser un hijo del diablo. Tal cual. El conocimiento, la lógica, la inteligencia no te hace ser más ni menos. Pero lo que te define como hijo de Dios es inteligencia espiritual. ¿Cómo recibo la inteligencia espiritual? Todos los días voy a orar por todos mis hermanos. Y mientras más oras, más se te revela. Mientras más oras por tus hermanos en Cristo, por tus discípulos, por los pastores, mientras más estás orando, hay más bendición para ti y te viene más inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es algo que necesitamos para saber llevar nuestro matrimonio, saber llevar nuestra vida. Necesitamos la inteligencia espiritual. Con inteligencia espiritual vas a lograr cosas que nadie va a lograr. La inteligencia espiritual es algo que por genética y por herencia tienen los judíos. Ellos pueden ser, tal vez, algunos son buenas personas, otros son malas personas, pero los mejores inventos como los antibióticos, como la insulina, como cómo convertir el agua salada en agua dulce, todos esos inventos súper importantes lo han hecho los judíos. ¿Por qué? Porque tienen en su ADN, en su herencia familiar, tienen la inteligencia espiritual. Y nosotros, como hijos de nuestro amado Padre Celestial, y creyendo en el nombre de Jesucristo, vamos a recibir inteligencia espiritual. ¿Por qué necesitas inteligencia espiritual? ¿Por qué te urge inteligencia espiritual? Porque hay cosas, porque hay problemática en tu casa, hay problemas familiares, que si tú lo intentas arreglar con tu conocimiento, como tú crees que se arreglan las cosas, tal vez no se arregle y tal vez todo sea peor. Pero cuando hay inteligencia espiritual y Dios viene y Dios te habla y Dios te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que calles, no digas nada. O tal vez Dios te diga, ¿sabes qué? Tienes que decir esto y esto. Y cuando tú lo dices, la situación cambia, el entorno cambia y los problemas se van a ir de tu casa. ¿Cuántos lo creemos? Inteligencia espiritual. ¿Cómo tengo que dirigir mi vida? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Necesito inteligencia espiritual. Porque esto hay un cambio, ¿verdad? Versículo 10. Para que andemos, que dice aquí, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo tengo que andar como es digno de Dios, con la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento de Dios. Estamos casi terminando, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿verdad? Es decir, que Dios va a fortalecernos. Mira la persona que tiene a este lado, Dios te va a fortalecer. Dios te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Pero lo va a hacer conforme a su poder y su potencia. Y esto es poderoso. Amén. Versículos 13 y 14 son los versículos finales, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. Dice entonces que antes andábamos en tinieblas, pero ahora vivimos en el reino de los cielos. Amén. Por eso es importante entender que a través de nuestra oración vamos a alcanzar inteligencia espiritual. Y esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Amén. ¿Qué entendimos hoy? Sabiduría espiritual. La necesitamos.
necesitamos saber cómo ser mejores personas. Entender los diseños y entender lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la sabiduría espiritual. Vamos a orar para cerrar esta palabra y que sus ojos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús oramos para que tu palabra nos ministre, tu palabra nos bendiga. Yo declaro que todo velo que impide el fluir en tu presencia y todo lo que traiga un entendimiento entenebrecido, ahora en este momento se cae en el nombre de Jesús y declaro que el fuego y el poder del Espíritu Santo va y viene ahí a tu lugar donde quiera que te encuentres en este lugar. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo declaro, Señor, que tu palabra viene a traer un rompimiento, algo se rompe, Señor. Se abre el entendimiento, se rompen cadenas, Padre, se rompe toda maldición, Señor. Hoy nos declaramos bendecidos y para bendecir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy nos levantamos bendecidos y para bendecir. Hoy nos levantamos bendecidos y para bendecir, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos, Señor,